puedes creer, las montañas se moverán, los enfermos se sanarán, tu vida Dios cambiará. Estudia detenidamente la psicología y la secta es, ¿por qué tiene tanto éxito? Trabajan la parte más vulnerable del ser humano, la necesidad. Dinero, salud, reconocido, trabajo, estudio, prosperidad. Todo algo innato. Entonces, ¿qué hacen? Usan Dios, necesidad y salvación. Todo ser humano quiere seguir viviendo más allá. Es por eso que el ateo puro no existe. Todo ateo necesita creer en alguien y confiar en alguien para seguir viviendo. Entonces, ¿qué pasa? Usan al ser humano, sus necesidades, y empiezan a cristianizar, entre comillas, las necesidades y a sacar plata. Si usted quiere salvarse, si usted quiere entrar al cielo, si usted quiere tener más bendiciones económicas, sacrifíquese, Y así nació el sistema católico romano, cuando se oficializó el cristianismo con Constantino, después del edicto de Milán. ¿Qué te parece aquí entre los tres? Ya. Si con la bendición del Señor y ustedes, amados hermanos, hacemos otro programa sobre el catolicismo, pero a la luz de la historia y de la Biblia, no para criticar, sino para informar, como estamos haciendo ahora. ¿Cómo se formó el papado? ¿Cómo sacó el papado? Eso ¿Quién fue el un primer papa y todo lo demás? ¿Qué les parece si lo hacemos la próxima semana? Me parece perfecto. Entonces, Si el hablemos Señor del nos permite, lo sacrificio. hagamos. Es algo aquí que Pero es dice algo la que es gente. importante. Algo que no quiero que la gente se confunda, no hay que dar la plata, por favor. El dar, Es el una diezmar y bendición. el ofrendar es una bendición que viene a causa de un corazón adorador. Ajá. Cuando Pero usted no adora a Dios, va a caer en la mentira de que yo voy a dar para que Dios me dé. En cambio, cuando usted cumple lo que Dios manda por amor, por supuesto que Dios va a cumplir lo que Dios ha dicho. Pero no en la manipulación de la gente que quiere sacarle la plata para mi beneficio y a ustedes los dejo Es fuera. que detrás de todo sacrificio hay que ver la motivación de ese sacrificio. Exactamente. Hay quienes dan con gratitud, Así es. dan por amor, y quienes creen que con eso corromperán a Dios, Así como es. si fuera un alcalde, un prefecto o un presidente. Ahora fíjese acá, aquí hay que ir a este punto. Oseas capítulo 6, versículo 6 dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. Amén. Es que es contundente. Lo que pasa con estas sectas, que son prácticamente, y digámoslo claro, diabólicas, porque su doctrina no es de Dios, y lo que no inspira a Dios lo inspira el diablo, así de simple es la cosa. Así Es que ellos prácticamente, en vez de vender en vez de vender un billetito de lotería, te dicen, compre la lotería y se ganará más plata. Ellos te dicen, traiga plata y usted se lleva el milagro. Es que es una compra y venta, una comercialización, un supermercado de milagros y supuestamente de una salvación a un precio tan fácil, donde podés hacer lo que te dé la gana, menos vivir en santidad y todavía creerte bendecido. Claro. Mire, David, este tema del sacrificio, y usted comentó con el libro de Oseas, que Dios quiere una vida entregada, más que un sacrificio, Exacto. entre comillas. Y aquí hay una, mire, demos nombres y apellidos de sectas. Y hay una famosa, la famosa iglesia Para de sufrir. universal para el Que vamos a estar hablando ahorita mismo. Ahora mismo vamos a hablar de ellos. Y esto es increíble. Estas sectas nacieron dentro de la Reforma mismo. Lo más triste es que no nacen dentro del catolicismo, nacen dentro de la misma familia evangélica. Y recordemos la historia. La Reforma Protestante en el siglo XVI con Lutero y con Zwinglio y con Calvino y etcétera, nace para tratar de destruir el concepto de indulgencia católico romano. Así es. Cuando Lutero ataca el sistema sacramental y penitencial, le atacó el corazón de la Iglesia Católica escolástica del medioevo. Que la teoría de la salvación consistía, mira, así de sencillo. Iba una viejita, se le muere su esposo. Y ella quería que su esposo estuviera en el cielo, pero le enseñaron que estaba en el purgatorio pagando una pena de ¿cuántos años? La pobre viuda quería que su esposo saltara al cielo. Iba donde el obispo decía, mire viejita, bueno, le estoy haciendo un poquito de teatro más o menos cómo era mire viejita, si usted quiere que su esposo salte rápido al cielo, dé lo que tenga. ¿Qué tengo? Bueno, yo tengo 5 hectáreas, de 2 hectáreas. Si usted da 2 hectáreas, su esposo dura 1 año en el purgatorio. Ah, es que quiero que esté rápido en el cielo, entonces da las 5 hectáreas. De las viejitas daba
dinero, mire, yo fui católico y colaboro en la Iglesia Católica. Pero hay que ser muy honestos. Aquí fue donde la Iglesia Católica con el feudalismo se hizo millonaria hasta el día de hoy, y en América Latina todavía, con la época del colonialismo, se hizo millonaria, con la necesidad de las personas ser salvadas. Entonces la Iglesia Católica con el feudalismo incrementó grandes propiedades, amasó su fortuna, con la necesidad de la salvación de un ser humano. Dígame si no es algo parecido, si no retrocedieron en la época del siglo X, XI, XII, cuando viene un pastor, entre comillas, un obispo, o un pastor, diga, mire, si usted quiere salvarse, pare de sufrir, pare de sufrir. Si usted va a vencer el bendecido. La pregunta es, estos tipos que siguen sacrificio, ellos no se van a sacrificar, tienen su vida asegurada. Los que sacrifican son los que dan. Claro, ahí está el punto. Y ahí es donde vamos a hablar. Es que ahí está el punto. Este es el punto, que le quitan el pan de la boca a la gente para llenarse la panza y Vaticano, si me lo permites. El Vaticano, curiosamente y geográficamente, es el estado más pequeño del mundo, pero tiene más plata que los Estados Unidos. No nos olvidemos eso. Pero ahora volvamos al punto acá del pare de sufrir, o pague para seguir sufriendo, porque no es la verdad. El lobo sabe perfectamente que si se come a todas las ovejas, él también después se morirá de hambre porque no habrá que comer. Y estos señores no piensan en eso. Sí. Y algo que yo quiero hacer bien claro es, ahorita, en este momento preciso, no estamos hablando de la secta Pare de Sufrir, eso lo vamos a hacer en un minuto. Así que por favor llame por teléfono si conoce a gente que está cayendo en una secta, o a la iglesia que van, solo hablan de plata. Hoy vamos a hablar en este momento, en este preciso instante, vamos a continuar cómo identificar una secta. Hemos hablado del idealismo, hemos hablado de hacerle sentir que usted es parte de una familia, hemos hablado cómo manipulan en la Biblia para que vean que la Biblia dice, hemos hablado del entusiasmo, que le ponen en ese lugar la música, las luces, pero también estamos hablando ahora del sacrificio. Claro. Pero vamos a hablar de otras cosas que también tiene la secta, como por ejemplo, Yatensi, el exclusivismo. Claro. Eso es algo increíble de una secta. Cuéntanos, háblanos del exclusivismo. Bueno, hacerles creer que son dueños de la verdad. Solo ese grupo. Mire, la persona humilde y la auténtica iglesia no se cree dueña de una verdad. Amén. Buscan la verdad en Cristo Jesús. Amén. Pero cuando dicen, esta es la doctrina de esta denominación o de esta iglesia entre comillas, y atacan inclusive el propio evangelio de la cruz, esto es una exclusividad realmente satánica. Mire, me acordaba en 1 Corintios sobre los enemigos de la cruz. Pablo identifica lo que es la auténtica iglesia con una iglesia falsa. Los que predican la cruz de Cristo, la entrega a los demás, los que predican el amor a los demás, los que predican el dolor inclusive como parte de la ofrenda, empezando por los mismos líderes, es una auténtica iglesia. Pero los que a veces tratan de estar en contra de la cruz y predicando el beneficio, el éxito personal, son enemigos de la cruz. Así es. Entonces, aquí vemos la exclusividad. Ellos tratan de presentar un evangelio exclusivo de prosperidad y que donde no hay dolor. Pero si uno revisa toda la doctrina de ellos, son doctrinas bastante humanas. ¿Qué más hay? Adoctrinamiento. Esto es clave. Una secta se puede detectar fácilmente por el adoctrinamiento. En pocas palabras, el fanatismo religioso que ellos tienen. Ahora, ¿qué es fanatismo? A mi modesto modo de entender, fanatismo es aplicar la Biblia sin amor, a rajatabla, sin misericordia, al estilo más puro de los fariseos, usar la Biblia para matar. Pero ahora escuchamos esto, parte acá de acá, y permitidme este ejemplo. Mira, la palabra de Dios es una espada de dos filos. Una espada de dos filos es una tijera, pero no tijera cualquiera, sino tijera de cirujano. La palabra de Dios en las manos de un hombre que ama a Dios, corta el tumor y salva la vida. Así es. Como lo que ahorita estamos haciendo en este momento. Estamos cortando un tumor maligno de engaño que ha entrado a muchos sectores de la iglesia y a las sectas como el Pare de Sufrir. Pero en las manos de alguien que no ama a Dios, esta tijera se convierte en instrumento para cometer un crimen. Así es. Ese es el punto. Es verdad. Que la Biblia puede matar o puede dar vida. Depende quién utilice esa tijera. Ahí está el punto. Y ellos son fanáticos religiosos. Ellos están tan adoctrinados que solo ven su verdad. Ahí están los testigos de Jehová. Otra secta gravísima, testigos de Claro, Jehová. que ellos dicen que Jesús no es Dios. ¿Y quién les hace entender eso a ellos? Aquí hay un punto importantísimo, y lo estaba comentando Arturo y David.
En el tema del adoctrinamiento, es algo que yo quedo, mejor dicho, estos son maestros de la mentira, que uno tiene que levantarse y sacarse el sombrero. Son maestros. Mire, tomamos un punto de Pare de Sufrir, con todo respeto de Pare de Sufrir. Tomamos un puntito, disculpe que me adelante Arturo. Ya. Ellos dicen que el dolor es del demonio. Toda persona que tenga una enfermedad, sea pobre, es obra del diablo. El auténtico cristiano no debe sufrir, inmune a la enfermedad, al cáncer, inmune a la gripa, inmune a todo lo que un auténtico cristiano haga, le prospera. Mire, esto es falsificar la naturaleza humana. Si Dios nos quería dar ese mensaje, primero que Dios no se hubiera encarnado, claro, ni tampoco hubiera sufrido, entonces hubiera muerto en la cruz. Él hubiera sido el primero en parar de sufrir. Sí, y hay un testimonio. Hace 5 años muere uno de los fundadores de esta secta. Del Pare de Sufrir. Se muere de cáncer. La pregunta es, ¿y por qué no se le dio todo lo que él predicó? ¿Por qué no lo aplicó? Y mire que a veces, si uno no analiza bien, ellos como que están predicando sobre un ser humano que nunca va a morir. Así es. Porque para ellos la muerte es maldición, es satánico. Entonces, ¿de qué no vamos a morir? Claro. Y este hombre, ¿por qué se murió de cáncer? Dan todo un adoctrinamiento que no corresponde a la naturaleza humana dibujada en Cristo Jesús. Y es verdad. Y una de las cosas importantes de una iglesia sana es que el pastor o los líderes le van a enseñar a usted a discernir entre el bien y el mal. El adoctrinamiento dentro de una secta le va a prohibir pensar. Y cuando usted cuestione, tiene espíritu de incredulidad. O hereje. Usted es un hereje, fuera de la iglesia. Algo que nos olvidamos, hermanos, de una secta, hermano mío. Algo que nos olvidamos importantísimo dentro del sacrificio. Una iglesia sana rinde cuentas de los ingresos que se dan mensualmente, trimestralmente, semestralmente o anualmente. Es una iglesia sana. Es decir, estas son las ofrendas, aquí están las cuentas, aquí están los registros, esto se pagó, esto se debe, pero se da cuenta. Las sectas, que generalmente la utiliza solamente el pastor y su familia, Un secreto de Estado. un secreto de Estado, y donde usted pregunta, ¿y la plata dónde está? Hermano, ¿cómo te atreves a cuestionar al hombre de Dios? Arrepiéntete, por favor. Eso es cuento, hermanos. Esos son ladrones, ladrones, que no rinden cuenta al Señor y a la iglesia. Y eso tenga mucho cuidado. Y dentro del adoctrinamiento es que usted no puede pensar, tiene que hacer lo que dice, o si no, lo expulsan. Y por supuesto, aquí viene algo increíble. La excomunión. Antes de la comunión, primero viene algo que ciertamente viene a presionar en su vida, la presión del grupo. Es que es lógico. Y esto lamentablemente se está colando, lamentablemente lo digo, aún en iglesias evangélicas de sana doctrina, que están imitando los métodos del Pare de Sufrir. Eso es lo lamentable, que nosotros en vez de exportar santidad y salvación, estamos importando mundanalidad y copiando los ejemplos. ¿Por qué? Porque desgraciadamente, aún en ciertas iglesias que están trabajando bajo modelos humanos para crecimiento de iglesia, no me meto en más cuentos de viejas, pero voy a entrar al punto. O de viejos. Una vez una viejita me llamó, oiga pastor, ¿por qué solamente las viejas? Viejas y viejos. Ya, bueno, perfecto. Hermanas, para que no digan que solamente somos contra las viejitas y a los viejitos naranjas, ¿no? Ya. Aquí todos llevan. Todos llevan. Bueno, Llevamos. Ocurre que existe un monitoreo que casi se convierte en una persecución. Si el grupo celular no crece, usted es un mal líder. Si usted no hace esto, usted no sirve para acá. Si usted no hace esto, no consigue el resultado que yo le di, que consiguiera. Si no, usted no sirve para ser líder, fuera de acá. Y eso que se está pasando también en las iglesias evangélicas, desgraciadamente, hace un monitoreo. Claro, casi no somos esclavismo por amor, sino era por presión. Claro, a la esclavitud. Prácticamente hemos dejado de ser libres. Cristo nos hizo libres, pero hoy en día se han vuelto esclavos de pastores y líderes. En las sectas pasa eso. Sí. No solamente que el pastor piensa por los demás, sino que él dice lo que los demás deben pensar, hacer, decidir y sentir. Ese es un problema. Este es un tema bastante... Usted tocó un tema, discúlpeme que sea un poquito duro, con el crecimiento. Los pastores se estresan por la presión. ¿Cuántos alumnos tiene usted, pastor? Tengo 20. Uy, pastor, usted no es un pastor de éxito. ¿Cuánto no tiene usted, pastor? 5,000. No importa que sea pastor, pero usted es un siervo de Dios. Es verdad. Pues yo he visto pastores que van al Hilton Colón, al Swiss Hotel, disculpe, Claro. yo estuve una vez. Dígale nomás la verdad y usted sin nada de disculparse. Dale. En un buen buffet hablando cuánto tiene su negocio, perdón, cuánto tiene su iglesia. Es un negocio. Mire,
pensando, ¿cómo hacemos crecer el negocio? Perdón, ¿cómo hacemos crecer la iglesia? Busquemos métodos. ¿Sabe? Un famoso sabio, ¿sabe qué dijo sobre el crecimiento? Dijo lo siguiente. Le preguntaron al sabio, ¿usted qué opina de los métodos de crecimiento? Dijo él, mire, no estoy en contra de ningún método, pero todo método de crecimiento es una forma de demostrar que la iglesia es incapaz, con su testimonio, de hacer crecer por su propia naturaleza de testimonio. Cuando la iglesia no es la santidad, es incapaz de hacer crecer por la naturaleza del testimonio, busca métodos empresariales para que crezca el negocio. Marketing. Un ejemplo de la iglesia primitiva. La presión de que usted tiene que hacer crecer su iglesia. ¿Sabe cuál es la única presión? Ser santos. Y mire que en los 4 primeros siglos, donde mataban por ser cristianos, en las persecuciones con Nerón, con Domiciano, con Diocleciano, con Trajano, la iglesia crecía cuando veían gente que amaba a Dios, gente que daba la vida para los demás, gente santa entregada de testimonio. Así creció la iglesia. Pero cuando la iglesia no de la santidad, es impotente hacer crecer, busca métodos, porque si no, no crece. Disculpe que diga esto, No, es que pero es cierto. hemos perdido la santidad. Claro, es que hay un punto, es que no estamos en contra de que la iglesia crezca, porque el mismo Mesías nos mandó a predicar el Evangelio y cuanto Claro más se que salven sí. mejor. Amén. Sí, pero no se trata de llenar iglesias, llenen el cielo. Y el cielo se llena con calidad de cristianos, no con cantidad. Amén. De acuerdo. Bien. Ahí está el punto. Ahora, veamos, estamos tomando casi un precepto de secta, incorporándolo a la iglesia y disfrazándolo de cristianismo. Cuidado, Es verdad eso. Es Cuidado, verdad eso. que el diablo no te va a dar veneno, pero sí te puede dar pastel envenenado, porque sabe que el pastel te gusta. Es verdad. Y ahí empiezan los dolores de cabeza. Así que en esta parte vemos también que en una secta hay falta un domingo, 20, 30 personas ya le están llamando por teléfono. ¿Qué pasó? ¿Cómo que te va? ¿Qué pecado es que hay en tu vida? Y no es una preocupación real, sino es una preocupación que causa en usted presión y usted le falta, porque después, y mira, el pastor está un poco preocupado, enojado por ti, y la gente ya comienza, uy, el pastor está enojado, uy, qué miedo, entonces, ¿qué voy a hacer? Regresemos entonces. Arturo, una pregunta para usted. Sí. ¿Cristo cuántos discípulos tuvo? Discípulos. No, o sea, hablamos de los De apóstoles. los apóstoles, 12. 11 días. A mí me gusta siempre el número 11. Entre 12 siempre hay un traidor. Listo. Está bien, 11 o 12 ya. Ya, 12 es la Biblia. O sea que si ponemos a Cristo como pastor y lo examinamos en el siglo XXI, No sirve. Cristo fue un pastor fracasado. Claro, Porque solamente tuvo 12 personas, no Y, sirvió. y medio los 12. ¿Y uno traidor? Uno traidor, el otro lo negó. Sí. O sea que Cristo sería un mal pastor para el siglo XXI verdad. en nuestro modelo de pastor. Claro. Oye, qué Qué increíble. terrible. ¿Cómo se tergiversó? Miren. Es que es lógico. Por eso es importante temas como estos, para que también la gente se dé cuenta que en la iglesia se tiene que invitar por amor a servir a Dios. A servir a Dios. ¿Te acuerdas de esta palabra que te voy a decir? Jehová es mi pastor. Dios es mi pastor. No el pastor es mi Dios. Y hay muchas personas que han caído en el error, que ya Dios lo dejaron a un lado y ahora el pastor pusieron ese puesto. Dios es mi pastor. Por favor, acuérdate. Ese es el título de la secta. Exacto. Lo que pasa en una secta es eso. Por supuesto. Es intocable, inmune, por no decir impune. Impune. Que hace lo malo y todo le tapan, pobrecito, se han ungido. es la eliminación de la privacidad de la persona. ¿Qué tal eso? ¿Qué te parece a vos? Mire, esto es algo, y está muy unido con el tema de la confesión. Destruyen el respeto de sus miembros y son obligados a confesar sus secretos más profundos. Pero yo no entiendo una cosa. A veces nos enseña que si usted peca, debe divulgarlo a la iglesia todo hasta su miseria humana. Mire, yo me acuerdo que confesar el pecado, pero primero confesarlo a Dios. Por supuesto. Y que lo confiese al pastor, al consejero, está bien, pero obligarlo a que lo confiese ante 1000 personas. Y mire, vamos a lo que puede pasar. Supongamos, pecó usted, Arturo, bueno, usted no va a pecar. No, un ejemplo, soy humano. disculpe que lo use Dios me libre. de ejemplo. Pecó Arturo. Cualquier pecado, puede ser de una calumnia, cualquier pecado. Bueno, viene Arturo, lo obligan, tiene que confesar su pecado en la iglesia. Viene Arturo y lo confiesa. La gente en ese momento sentimentalmente le aplaude al pobrecito Arturo, pobrecito, pecó, ayudémoslo. Y hasta le dan ofrenda en ese momento ya. Pasa un año, Arturo va a ser pastor. De pronto se echó el enemigo Sí. a Pedro. Pedro es el más grande opositor. Entonces Pedro le va a sacar su miseria, se lo va a restregar. Mire, Arturo, no. ¿Con qué moral? ¿Con qué moral? Usted hace un año confesó un pecado acá, no se venga acá. No puede, pastor, se lo restrega.
Y claro, y esto es peor que en la Iglesia Católica, porque en la Iglesia Católica se confesaban ante un cura. Bueno, pero Y ahora se confiesan entre todos. Pero ahora es que se esta es la importa- manera de pará, manipular, pues. Pero para un cachito, acá toma en cuenta, la Escritura dice, confesaos vuestros pecados los unos a los otros. Yo muchas veces me pregunté por qué nunca los curas se confiesan o los feligreses, ¿sabes? Eso se los de descubre. unos a otros. Los pastores se los descubre igual que a los curas que han cometido pecado. Bueno. Pero mira, esa es una manera de manipular. O sea, yo creo que también hay que tener respeto por la miseria humana. Claro. Porque tengo que poner Todos. en público su miseria humana. Hacer leña Hay que del tener- árbol caído. Pero Hay que por tener eso te digo, misericordia de para su eso te miseria digo, humana. para manipularte. Porque en el momento en que yo digo, ¿sabes qué? Cometí adulterio. Porque en el momento en que yo digo, ¿sabes qué? Cometí adulterio. ¿Qué picojeas? Y cuando yo quiero decir algo, te voy a decir, Arturo, acuérdate que tú eres un adúltero, tú necesitas estar en esta iglesia, no te puedes ir. Y uno dice, sí, pastor, ¿cuánto me ama? Qué sabio que es usted, gracias. Dios le reveló eso. Y es la manera de manipular y tener a la gente siempre aplastada. No es que somos libres, que Cristo ya nos perdonó nuestros pecados, sino que yo siempre le reflejo, y esto ha sido la obra del diablo. Hemos hecho negocio con Atención, cuidado. Y ahí estamos hablando nosotros de esta eliminación de la privacidad al destapar los secretos más íntimos nuestros. Yo le voy a contar desconocidos. algo. Le voy a contar un no testimonio. Se llama tristemonio. ¿Por qué fue triste? Escuche lo que pasó. En una iglesia en Colombia, en los famosos encuentros, yo no tengo nada con los encuentros, pero el problema es que se van a encontrar con sus compadres, van a pasar un fin de semana, se encuentran con los compadres en la iglesia, pero nunca se encontraron con Dios porque nunca cambian. Pero bueno, en uno de esos encuentros, el pastor les dijo en Bogotá a los miembros de la iglesia, hermanos, confiésele todos los secretos que tenga en su corazón a su esposa. Y uno de ellos cometió la torpeza de obedecer lo que no debiera obedecerse. Le dijo a su esposa, sabes, yo te engañé con fulana de tal. La esposa no estaba preparada para semejante confesión. Se la tuvo que aguantar, pero lo que no se imaginó él es que ella también tenía algo que esconder y él no pudo perdonar. Y el matrimonio se acabó. Ahora dígame, ¿a quién culpamos? Claro. Claro, y lo peor de todo esto, de la secta, es que siempre lo ponemos a Dios. Dios ha dicho. Y obviamente usted da toda su plata, vende todas sus joyas, sus carros y todo, lo da a la iglesia. Y después Dios no pasó nada, pues no multiplicó los panes, no multiplicó los peces. ¿Y quién es el culpable aquí? Dios. Dios es el mentiroso. Claro, es que el problema, dice la Escritura, el insensato tuerce su camino y luego culpa a Dios. Ahora veamos por favor el siguiente pasaje, la siguiente característica para identificar a una secta. El temor, por no decir el terror, es que son los del padre de sufrir, son terroristas espirituales. Bin Laden en iglesia. Es terrible, pero es lo mismo. Fíjate, pero por Dios, pero lógico. Les hacen causar tanto temor. Si te vas, cae la maldición sobre ti. Si dudas del pastor, uy, Dios mío, déjame hacer más acá, cuidado, te cae un rayo. Desobediente. Y con ese temor, mucha gente no se va de la iglesia. Tiene temor a preguntar, tiene temor a todo por el miedo que le causan de que Dios te va a castigar, Dios va a maldecir, Dios te puede quitar a tus hijos. Cuidado, no te vayas. Cuidado con cerrar tu corazón y no dar abundantemente. Y es el temor lo que hace asustar a la gente para que se permanezca en una secta y no es el amor. Ojo con eso. Yo creo que este momento me parece ya oportuno entrar en tema. Están que se le hace agua a la Sí, boca. sí, porque creo que ya... Pero espérate, es que tenemos aquí algo más que hablar. Dime. ¿Cómo sabes tú? Ya vimos lo que es una secta, Ujú. pero ¿cómo podemos saber si en la iglesia que yo estoy, el líder Hijo, buena, es sectario, pues? buena pregunta. Porque hay dentro de los bautistas, dentro de los pentecostales, dentro de los asambleístas, hombres que próximamente